Bueno, pues le damos toda la honra, toda la gloria a nuestro Señor Jesús, Yeshua, que nos permite, en su infinita misericordia, seguir conociendo acerca de Él, seguir conociéndolo más y más cada vez para poder proclamarlo, para poder exaltar su nombre, para poder ver, porque antes estábamos ciegos, pero ahora Él nos permite ver su nombre en cada palabra, en cada letra de la Biblia, en cada letra, en cada testigo que está diciendo, que está clamando, que está cantando quién es Él. Y esos atributos, recordemos que esos atributos que Él nos regala, esos atributos que Él nos da precisamente para conocerlo, son infinitos. Ahorita podríamos decir casualmente, cantábamos una alabanza que dice 10,000 razones. Bueno, pues hay más de 10,000 razones, hay más de 10,000 atributos que nos enseña, nos muestra, nos revela nuestro Dios para que nosotros podamos conocerlo a través de cada uno de esos atributos y podamos glorificarlo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque el atributo que vamos a ver el día de hoy es que nuestro Señor Jesús, Él es el que colma. Y colmar quiere decir saturar, atesta, o sea, rebasa nuestra capacidad de llenura, nos llena más de lo que podemos nosotros soportar. Y por eso, como dice en el Salmo 23, nuestra copa rebosa. Cuando rebosa quiere decir que se está llenando, está desbordándose, pero no cesa de seguir introduciendo atributos. Y entonces esos atributos, veamos esa figura muy gráfica en esa copa rebosando. Tomen ustedes una copa pequeña, no sé, de 100 mililitros, de un cuarto de litro, y tomen una jarra de 2 litros y llenen esa copa y se van a dar cuenta que esa copa se desborda, se tira, pero ustedes siguen echando más y más y más y más y más y más. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro Señor nos colma de sus atributos, pero nos da más y más y más y más, no para que nos llenemos como vacas gordas y reventemos, sino para que se desborden. Y en la medida en que Él nos da esos atributos, entonces nosotros los desbordamos. ¿Para qué? Para impactar a otros, para llegar a otros, para compartir su nombre, para demostrar, para evidenciar el amor de Dios, para evidenciar ese amor. Acuérdense que el amor es esa situación donde Él nos ha dado el privilegio, nos ha dado la capacidad de poder conocer su nombre. En eso consiste el amor de Dios. A lo mejor alguno me va a decir, es que Juan 3:16 dice que, ¿sí? Fíjate lo que dice Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que se ha dado a sí mismo, ¿verdad? Se dio como hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero que dice al final, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? El pleno conocimiento de su nombre. Entonces, ¿en qué consiste el amor de Dios? Toda la obra de Dios. Pues vamos al versículo 4 de Juan 17 y dice que esa obra fue cumplimentada total y absolutamente. ¿En qué consiste? Versículo 6 de Juan 17, manifestar el nombre. Entonces, la llenura, la plenitud de esa atestado, de ese llenado infinito, de ese rebozo que hace nuestro Señor de estar desbordando esos atributos, es lo que vamos a ver el día de hoy. Nuestro Señor Jesús es Yeshua, el que colma. Dice Romanos 1:29, atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad. ¿Por qué tomamos este atributo si hay otros ahí? Bueno, podríamos ver una injusticia, podríamos ver una perversidad, una avaricia, una maldad, ¿sí? En un sentido negativo. Cuando no estamos en él, precisamente eso es lo que sucede.
En lugar de haber justicia, pues hay injusticia. En lugar de haber bondad, pues hay maldad. Estamos comprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llega nuestro Señor Jesús? Hagan de cuenta que nuestra copa está llena de podredumbre y de tinieblas. Y entonces Él llega y empieza a vaciar sus atributos. Cuando Él vacía cada uno de sus atributos, van saliendo los que son negativos. Bondad, sale la maldad. ¿Estamos comprendiendo? Él vacía justicia, sale nuestra injusticia. Y entonces cada uno de esos atributos lo que va haciendo es vaciar nuestra copa que estaba llena de pecado, que estaba llena de corrupción, que estaba llena de muerte, que estaba llena de, etcétera, etcétera. Y entonces Él va poniendo vida, plenitud de vida. Eso es lo que significa colmar, llenar, pero no hasta el borde, sino llenar hasta que se desparrama, hasta que se desborda. Y veamos el contexto, vamos a Lucas 1, 53, 54, si se dan cuenta, dice, a los hambrientos colmó de bienes. No va a llenar a una persona que se siente satisfecha, no va a llenar a una persona que no tiene hambre de él, va a llenar al que está hambriento, pero no solamente lo llena, dice, lo colma de bienes. A los que se enriquecen, ¿qué pasa? Es lo contrario. Dice, los envía vacíos. Acudió en ayuda de Israel su siervo, recordando su misericordia. ¿En qué consiste el amor de Dios? Es otra versión de Juan 3:16, ¿ya se dieron cuenta? ¿En qué consiste el amor de Dios? En colmar de bienes al hambriento. Esa es la vida eterna, es lo que dice Juan 3:16. Exactamente lo mismo, con diferentes palabras, ¿ya se dieron cuenta? Vino para darnos vida en abundancia. Y la vida en abundancia es el pleno conocimiento de su nombre. Vamos a empezar a ver, a desarrollar de diferentes maneras esta palabra, este atributo, este título de nuestro Señor. Vamos a ubicarnos primero en el Salmo 19 y acuérdense que podríamos decir que este salmo contempla dos grandes partes, lo que se ha denominado como la Biblia de la naturaleza y la otra es la Biblia de la Torá, o también se denomina la ley o Torá en la naturaleza y la ley o Torá escrita. Del 1 al 6 tenemos la Biblia de la naturaleza y del 7 hasta el 14 tenemos la Torá, que está propiamente escrita, aunque no es letra, acuérdense, sino es espíritu y vida. Entonces, bueno, vamos a ver que nuestro Señor Jesús, Yeshua, cuando colma nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón, ¿se acuerdan? El Lev, lo que hace es revelar su nombre. ¿Qué hace? Me atesta. Atesta, tenemos que entender esto, fíjense, atestar no suena como atestiguar, es decir, da testimonio de, con cada testigo, con cada atributo que Él pone en nosotros, está testificando quién es Él. ¿Se acuerdan que les decía, cómo va a vaciar nuestra copa que está podrida o muerta? Pues pone vida y sale la muerte. Pone justicia y sale la injusticia. ¿Sí se dan cuenta? Entonces lo que está haciendo Él está atestiguando, yo soy vida, y entonces la muerte ya no tiene razón de estar ahí. Yo soy bondad, ya no tiene la maldad razón de estar ahí, y entonces va saliendo, es expulsada de una manera natural. Eso es lo que hace un testigo, nos testifica quién es Él y nos testifica su rostro, nos testifica su rasgo. Hagan de cuenta que Él está haciendo un retrato hablado. Cada testigo hace un retrato hablado de quién es nuestro Señor Jesús Yeshua. Vamos comprendiendo. Su Torah es el testimonio, acuérdense, su Torah, que es la ley, son cada uno de sus atributos y cada uno de esos testigos lo que hacen es honrarlo y glorificarlo.
¿De qué manera? Vamos a ver cómo lo hace la creación, pero también cómo lo hace cada testigo que está en la ley. La ley, acuérdense, no solamente es la Torá, entendiéndola como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. La ley es absolutamente toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sale? Entonces, Torah, cada vez que digamos Torah, nos estamos refiriendo a un atributo de Jesús. Entonces es Alfa y Omega, Aleph y Tab, Génesis y Apocalipsis, pasando por cada uno de los demás libros de la Biblia. Esa es la Torah, ese es nuestro Señor Jesús. Vamos a comenzar, primero vamos a ver los versículos del 1 al 6 del Salmo 19, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que sucede y cómo testifican, cómo alaban estos testigos, cómo alaba la naturaleza, pero vamos a ver para quién es esa alabanza. Fíjense, los cielos, ¿qué hacen? Describen, pero fíjense, detalladamente, no nada más describen al ahí se va, detalladamente. ¿Qué es lo que describen? La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? El nombre, su faz, lo que irradia, cada uno de sus atributos que están dibujados en la faz de quién? De Cristo, dice la palabra. ¿Sí se dan cuenta? Por eso dice, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, yo los voy a bendecir. Alce su rostro sobre ti, o sea, su rostro resplandezca, cada uno de sus atributos esté llenando tu copa que está oscura. ¿De qué la está llenando? De luz, de cada uno de sus atributos. Ahora observen, el firmamento, ¿qué hace? Anuncia la obra de sus manos. Luego, un día a otro día, ¿qué hace? Vierte profecía. Entonces, fíjense, se describe detalladamente la gloria de Dios, se anuncia la obra de sus manos, se vierte profecía. Luego vamos, la noche a otra noche, ¿qué hace? Revela sabiduría. Pero ahora vamos a poner atención, donde no hay lenguaje ni idioma, no hay lenguaje, no hay idioma, por eso no podemos nosotros escuchar. La voz de ellos no es para ser oída. ¿Se dan cuenta de eso? La voz de ellos sí tienen voz, pero dice, no hay lenguaje, no hay idioma. ¿Por qué? Porque la voz de ellos no es para ser oída. Y vamos a decir, ¿pero por qué? Muy sencillo, porque su adoración es para su creador exclusivamente, no es para nosotros. ¿Estamos comprendiendo? Nosotros podemos deleitarnos y decir qué hermoso sol, qué hermoso cielo, qué hermoso árbol, qué hermosa planta, qué hermoso animal, pero ¿sabes qué? Toda la naturaleza no está dándonos a nosotros, ni siquiera se dirige a nosotros, ni siquiera nos fuma o nos ve a nosotros, porque su adoración es exclusiva para su creador. Y podemos decir, pues qué ingrata, ¿no? La naturaleza fue creada para eso, para adorar a su creador. Lo que tendríamos que hacer en lugar de decir qué ingrata naturaleza, que no nos deja escuchar su adoración, tendríamos que decir, voy a ser igual que la naturaleza, para adorar a mi Dios con todo mi ser. ¿Estamos comprendiendo? Ok. Ahora fíjense, dice, su línea. ¿Qué es una línea? Lo que dice. Cuando hablamos, por ejemplo, en una obra de teatro, te dan una línea. La línea es un párrafo que te tienes que aprender, un diálogo que te tienes que aprender. ¿Cuál es tu línea? ¿Cuáles son tus líneas que tienes que recitar, decir, cantar, lo que sea? ¿Sí me estoy explicando? Fíjense lo que significa la línea. En hebreo, mis hermanos, es kaf
Y tenemos que entender la importancia de esto. Si nosotros vemos algunas otras citas, les puse un ejemplo aquí, Isaías 28:13, fíjense lo que dice, la palabra de Yahvé será para ellos entonces. Si la ven en otras traducciones, dice, por ejemplo, dice mandamiento tras mandamiento, decreto tras decreto, un poquito aquí y un poquito allá. En hebreo realmente no hay una traducción y está textual así como viene aquí en esta Biblia que usamos, en esta versión. Sabla sab, sabla sab, kabla kab, kabla kab, seir sam, para que vayan y caigan de espalda, y peligrarán y serán quebrantados y caerán en mano del enemigo. ¿Por qué no se traduce? Bueno, porque no hay una traducción exacta. Pero aquí se está utilizando en Isaías 28:13, inclusive desde el versículo 10, si ustedes lo ven, se repite en el 13, se está utilizando esto porque hay algunos que se burlan y dicen, todo lo que dices no te entiendo nada, me estás hablando en hebreo, no te entiendo nada, me estás diciendo un atributo, me estás diciendo el Señor Jesús Yeshua es el que colma, ¿qué es eso? ¿Cómo que el que colma? No te entiendo. Vean el capítulo completo de Isaías 28 y se van a dar cuenta que es una burla a la palabra. ¿Por qué lo estamos poniendo? Bueno, porque acuérdense que es la línea de la naturaleza. Muchos dicen, ¿cómo crees que el sol, nada más por el hecho de estar brillando, está alabando a Dios? Eso no es posible. El sol simplemente brilla, ¿por qué? Pues porque es luz y porque está compuesto de oxígeno y de hidrógeno, no sé cuántos otros elementos químicos, y entonces hay una combustión y lo que hace es expedir una radiación y una luz, etcétera, y el calor, y te hacen una explicación científica. Ya estamos entendiendo por qué esas personas no entienden a la naturaleza ni nosotros podemos entender lo que está diciendo el sol. ¿Por qué? Porque su línea es Kaf. ¿Estamos comprendiendo? Su línea es Kaf. Y Kaf es una voz, es una plomada, es un cordón que se utiliza para medir, es un acorde musical, pero es a la vez un mandato, es una orden, es un precepto y es repetición de palabras balbuceadas como si fuera un bebé. Tú le dices a un bebé pequeñito, pequeñito, y le dices, a ver, di mamá, y te hace gu. Y tú dices, ay, dijo mamá. No, no dijo mamá, dijo gu. Pero el bebé realmente sí dijo mamá en ese gu. Lo que pasa es que tú no entiendes su línea. Les comento esto. Cuando mis dos hijos mayores estaban chiquitos, mi hijo el mayor era el traductor de mi hija la menor, porque a veces ella decía, "Gay, ya, gua, gua", y no le entendíamos que, ¿qué quieres? Y él nos decía, ay, ¿qué quiere? ¿Quién sabe qué cosa? Y nosotros decíamos, ¿cómo le entendió? Bueno, porque se llevaban poco tiempo, ¿verdad? Y entonces ellos, pues yo digo que todo entendía. El idioma ya más grande, pues ya no entiendes, pero más o menos como que adivinas qué es lo que quiere el bebé. Te pongo estos ejemplos para que veamos que nosotros no entendemos lo que dice la naturaleza. ¿Por qué? Vean lo que dice aquí, mis hermanos. La voz de ellos no es para ser escuchada por nosotros. Es una adoración exclusiva para Dios. Eso es Kaf. Es un mandamiento, es un susurro como un bebé. ¿Se acuerdan que en la semana también les compartí el atributo Sela? Que es un silencio aparentemente, ¿verdad? Nos habían explicado, o así me lo habían explicado a mí, es un silencio musical, es una pausa en un salmo, ¿verdad? Para que todos se quedan callados y entonces es como un puente musical donde se escuchan nada más los instrumentos. No, es un susurro. Ese es es el silencio que guardó Jesús en el madero cuando entrega el Espíritu. ¿Se acuerdan? Dice, todo está cumplido. Y dice, e inmediatamente después entregó el Espíritu.
Hay una pausa ahí. Todo está cumplido. ¿Qué fue lo que dijo después de y antes de entregar el Espíritu? El nombre. Es una pausa. No, es un susurro, es un balbuceo. No se alcanzó a entender lo que se dijo. ¿Por qué? Porque todos los que estaban ahí no eran capaces de escuchar el nombre, pero Jesús lo dijo. ¿Estamos comprendiendo? Igual que la naturaleza lo dice y nosotros no somos capaces de entender o de escuchar porque esa voz no fue puesta para ser oída por nosotros, sino solamente por Él. ¿Estamos comprendiendo? Ahora repito, fíjense, dice sab la sab, y luego dice cab la cab, etcétera. Bueno, ese sab, ¿se acuerdan que estamos viendo los mitzab o mitzop en Deuteronomio? Y los mitzop son los mandamientos. Pues fíjate, ahí te lo puse en el sermón. Sab es un mandamiento dado por un superior, pero fíjense, es un mandamiento de poco a poquito. No te da todo el nombre, te da una parte de, por ejemplo, los 10 mandamientos. No fue uno solo porque no lo entendemos. Aún Jesús nos dio dos, o los resumió en dos, porque no somos capaces de entenderlo. Nuestra mente no alcanza, nuestra copa es chiquita y no alcanza a contener la magnitud de sus atributos. ¿Estamos comprendiendo? Seir quiere decir de poquito en poquito. ¿Por qué el Señor te va dando diariamente? Pues en el Padre Nuestro nos dijo, danos hoy nuestro pan de cada día. No dijo, atragántanos todo lo que nos vamos a comer durante toda la vida. No, cada día. Y cada día llena nuestra copa hasta que se esté desbordando. A pesar de que aquí en Isaías se habla de una situación donde se hace una burla de la palabra, vean la riqueza que hay aquí y cómo nos enseña nuestro Señor que su naturaleza está haciendo lo que tiene que hacer. Alabarlo y glorificarlo exclusivamente a Él. Nosotros somos idólatras. Nos hacemos dioses a nuestra manera. Tenemos que aprender de la naturaleza. Solamente alaba a su creador. Nosotros no. ¿Sí se dan cuenta? Tenemos ídolos. Gloria a nuestro Dios, porque al poner Él sus atributos, va quitando esos ídolos. Continúo con los versículos hasta el versículo 6. Salió por toda la tierra el sol, acuérdense, sus palabras, y aquí hay algo importante, fíjense, esas palabras en hebreo es milá, y esas palabras no se refiere al dabar, sino son palabras, mis hermanos, fíjense, que expresan lo que yo pienso, pero después de haber hecho un razonamiento extenso. Entonces, no pierdan de vista que estamos hablando de la naturaleza, no estamos hablando de personas, estamos hablando de la naturaleza. Y la naturaleza, el día, la noche, el sol, las estrellas, el firmamento, los cielos, fíjense lo que hacen. Sus palabras son razonamientos que expresan lo que ellos piensan. Ellos lo único que piensan es que Yahvé, que Yeshua es su Señor. Y entonces lo único que ellos expresan es que Yeshua o Yahvé es su Señor. Es lo único. No hay otro pensamiento. En ellos puso su tabernáculo para el sol, como esposo sale de su alcoba, se alegra cual atleta corriendo la carrera, de un extremo de los cielos es su salida, su órbita hasta el término de ellos, nada queda escondido de su calor. ¿Te has fijado que el sol ilumina por todas partes? Es más, tú en una casa, ciérrale por todos lados,
pon una rendijita de 1 milímetro y por ahí entra el sol y alumbra y se ve. Y dispersa las tinieblas por más densas que estén. ¿Sí se dan cuenta de eso? Nada queda escondido de su calor. ¿Cuál es su calor? Su adoración. Nada se esconde de la adoración que él rinde a su creador. ¿Estamos comprendiendo? Así deberíamos de ser nosotros. Qué vergüenza. En serio, ayer que estaba terminando, yo decía, esto es vergonzoso. Es vergonzoso. Nosotros tenemos uso de razón, tenemos razonamiento, pensamiento, tenemos licenciaturas y no sé cuántas cosas, y somos ignorantes, porque no adoramos a nuestro Dios como deberíamos de adorarlo. Vamos con la Torá, versos del 7 al 14, estamos en el Salmo 19, acuérdense. La Torá de Yahvé es perfecta. ¿Qué le falta? Nada, nada, está completa. Restaura el alma. ¿Qué es lo que hace? Restaura, porque nuestra alma está llena de maldad, etcétera, lo que comentábamos, injusticia. El testimonio de Yahvé es fiel. ¿Por qué es fiel? Acuérdense, ¿qué es la fe? La fe es la certeza, la verdad. Fíjense lo que hace la fe. Hace sabio al sencillo. ¿Por qué? Porque nos llena de verdad. Los preceptos de Yahvé son rectos. ¿Qué hacen? Alegran el corazón. El mandamiento de Yahvé es puro. ¿Qué hace? Alumbra los ojos. El temor de Yahvé es limpio. ¿Qué hace? Fíjense, permanece para siempre. Esa limpieza es permanente. Por toda la eternidad, dice, permanece para siempre. ¿Cuándo va a terminar de limpiar? ¿Sí se están dando cuenta? Porque está quitando y quitando y quitando y quitando y quitando para que no haya ese escollo, ese residuo. Los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Esa es la justicia, mis hermanos. La justicia es la verdad. La justicia, ¿te acuerdas que les he dicho repetidamente? No es un juicio. ¿Cuántas veces hemos escuchado sermones que nos dicen, nos vamos a sentar a juzgar y todos nos hacemos ahí con nuestro ribete, con el mayete que es el martillo y con nuestra toga, juzgando a la gente como si fuéramos jueces? El único juez es Cristo. Entonces, ¿por qué dice que nos vamos a sentar a juzgar, mis hermanos? Porque vamos a decir la verdad a los que están en mentira. ¿Estamos comprendiendo en qué consiste la justicia? Jesús sentado en el trono, llenándonos de su verdad para que tú salgas y compartas esa verdad. Esa es la justicia. Deseables son más que el oro, todos sus mandamientos, sus preceptos, sus atributos, etcétera, más que mucho oro afinado, más dulces que la miel, las gotas que destilan del panal. En ellos tu esclavo es amonestado, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién discernirá sus propios errores? Mis hermanos, no somos capaces de ver nuestro pecado, porque según nosotros siempre estamos bien. Los que están mal son los demás, pero nosotros estamos bien. Por eso fíjense lo que dice, declárame inocente de los que me son ocultos, Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Muéstrame cuáles son esos pecados ocultos para que tus atributos los vayan sacando y entonces yo pueda cumplir la función, el propósito para el cual me creaste, adorarte solamente a ti y no hacerme ídolos de ti. ¿Estamos comprendiendo? Aparta a tu esclavo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro. Vamos a poner atención aquí, fíjense, que no se enseñoreen de mí las soberbias. Vamos a ver ahorita, más adelante, lo que le pasó al gran querubín, la soberbia.
¿Cómo la soberbia nos tira, mis hermanos? Cuidado. Cuando Él nos limpia, entonces dice, seré íntegro y quedaré absuelto de gran transgresión. Sean aceptos delante de ti los dichos. Y aquí está bien padre esto, fíjense, los dichos de mi boca. ¿Qué son los dichos? Otra vez voy al hebreo, mis hermanos. La palabra es emer. Y esos dichos son ramas que salen de un tronco o de un árbol. No es una rama, ramas, muchas, pero es una ramificación como si fuera una enredadera. ¿Te acuerdas que te decía hace 8, hace 15 días, no me acuerdo, que veíamos lo de los atributos? Y te decía, el Señor quiere que le rindas un atributo, pero en su medida. Y Él dice 7 veces al día. 7 veces al día, ¿cuántos atributos son? 7. Pero en el 7, para el Señor, déjame decirlo así a forma de parodia, con todo respeto para mi Señor, según nosotros, Él no sabe contar, porque cuando le preguntan a Jesús, ¿qué significa el número 7? Jesús dice 70 veces 7. Y entonces decimos, no, pues no inventes, pues es que Jesús, yo creo que no fue a la escuela y no sabe multiplicar o no sabe a qué se refiere el 7. No, mis hermanos, Jesús sabe perfectamente que el 7 no es 7, sino 70 veces 7. Y eso no quiere decir que sean 490, sino que es infinito. Estamos comprendiendo. Observa, sean aceptos delante de ti los dichos de mi boca. ¿Cuáles son los dichos? Los atributos que salen de mi boca. Él te está enseñando uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, hasta que tu copa revienta y rebosa, y entonces te está saturando de sus atributos para que tú se los digas, igual que lo hacen los cielos, el sol, el firmamento, un día, una noche. ¿Estamos comprendiendo? ¿Te acuerdas también que habíamos dicho la meditación, cuando te hablé de Selah, que te compartí el atributo Selah, ¿se acuerdan? Que en hebreo, en la traducción, generalmente lo ponen como Selah, pero bueno, la Strong dice es Selah, con S y acento en la E, pero también, ¿te acuerdas que te compartí que decía que puede acompañarse de otro atributo que se llama Higayón? Y Higayón es una meditación, pero esa meditación, ¿te acuerdas que compartíamos? Es una comunicación en voz bajita, como un susurro, como el balbuceo de un bebé. Es lo que estábamos diciendo ahorita en Isaías. Es lo que hace la naturaleza. ¿Sí se están dando cuenta? Toda la naturaleza está balbuceando el nombre. Bueno, pues entonces, cuando Él me satura con su palabra, ya estamos terminando el capítulo, el Salmo 19, ¿sí se dan cuenta? Ya estamos terminando. ¿Qué es lo que decía antes? Sus preceptos, sus mandamientos, sus decretos, etcétera. ¿Se dan cuenta? Cuando nos está llenando, 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 llenando de sus atributos, entonces fíjate, mis dichos, o sea, lo que sale de mi boca, ya no es comprensible para la gente. Y por eso te dicen, el que colma. ¿Qué es eso? ¿Cómo Jesús se va a llamar el que colma? ¿Cómo el nombre de Jesús va a ser el que colma? ¿Cómo va a ser un atributo de Jesús? ¿Estamos comprendiendo? Porque ese atributo, mis hermanos, es para el Señor. Sean aceptos delante de ti. Fíjense, delante de ti. Esa adoración de ese atributo que el Señor te dio, lo primero es adorarlo a Él, mis hermanos. La meditación
de mi corazón. ¿Se acuerdan que corazón es Lev? Y Lev, ¿se acuerdan que es toda mi alma, toda mi mente, todas mis fuerzas, todo mi ser? Oh Yahvé, que roca mía, que me está redimiendo. ¿Qué es redimir? Sustituye, ¿se acuerdan? Me está redimiendo. ¿Qué es lo que hace? Sustituye mi maldad por su bondad. Sustituye mi injusticia por su justicia. Sustituye mi incredulidad por su fe. ¿Estamos comprendiendo? Sustituye mi mentira por su verdad. Y ahora mis dichos, esas ramificaciones que salen de mi boca, son agradables ante Él. Aquí recordamos, pusimos ahí al final Hebreos 13:15. Ofrezcamos siempre por medio de Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Vamos a continuar, vamos al Salmo 107, versos 1 al 20, y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús, cuando nos revela su nombre, lo que está haciendo es atestiguar cada palabra, cada versículo, atestigua, sudabar, esa palabra que tiene vida, y entonces me saca de las tinieblas, aún en contra de mi rebeldía, porque somos tercos y somos necios. No somos obedientes como el sol, o como el día, o como la noche. Somos tercos, de cerviz dura, por la soberbia que hay en nosotros. El sol no sabe, pero yo sí sé. No, el sol es el que sabe, yo no sé. ¿Estamos comprendiendo? Alabada Yahvé. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Por qué tenemos que alabarlo? Ahí está la respuesta. Fíjense, porque Él es bueno. Porque su misericordia es para siempre. Nada más por eso. Díganlo los redimidos, los que ya fueron sustituidos por Él. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Estamos viendo? Los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado. ¿Se acuerdan de Romanos 15, 4 hasta el 6? Para que a una sola voz glorifiquemos al Dios y Padre, o Hebreos 13:15 que acabamos de proclamar, o Filipenses 2 del 9 al 11, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Se están dando cuenta? Nos redimió del poder del enemigo. Es Juan 16, es lo mismo, pero estamos en el Salmo 107. Es lo mismo, Juan 16, cuando venga el Espíritu, nos va a redarguir, nos va a enseñar pecado, justicia y juicio. Pecado porque no creemos en Él, justicia porque no decimos que Él es el Dios verdadero, y juicio. Ya fue vencido el enemigo y ahora podemos decirlo porque fuimos redimidos. ¿Se están dando cuenta? Es lo mismo que dice aquí. Los redimidos de Yahvé, los que ha redimido del poder del enemigo y nos congregó para que a una voz cantemos su nombre. ¿Estamos comprendiendo? De las tierras del oriente, del occidente, del aquilón, del mar, deambularon por un desierto solitario, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Eso éramos nosotros sin Cristo, mis hermanos. Hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos, pero clamaron a Yahvé. Clama a mí, te responderé. ¿Se acuerdan de Jeremías? Clama a mí, te responderé cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Él los libró, nos libra de la tribulación, los condujo por un camino llano. ¿Quién es el camino llano? Su nombre, Jesús, para que dieran con una ciudad habitable, la Nueva Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Den gracias a Yahvé por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos del hombre, porque Él sacia el alma sedienta. Ahí está otra vez, colma. Colmar es saciar. Colma de bienes el alma hambrienta, la satura, atesta, ¿se acuerdan? Pero atesta es de atestiguar. ¿Cómo atesta o cómo llena? Con cada testigo, con cada atributo. Moraban en tiniebla, en sombra de muerte, aprisionados en aflicción, en cadenas. ¿Por qué? Fíjate,
¿Por qué somos así? Porque fueron rebeldes a las palabras de Elohim. Terquedad, soberbia, egocentrismo. Aborrecieron el consejo de Elaión. Por eso humilló sus corazones con duros trabajos, tropezaron, no hubo quien ayudara, pero en su angustia clamaron a Yahvé y los libró de de su tribulación. Los sacó de la tiniebla, los sacó de la sombra de muerte, los desligó de esas ataduras, de esas cadenas. Den gracias a Yahvé por su misericordia y por sus maravillas. ¿Te acuerdas qué son las maravillas? Los atributos. Quebró las puertas de bronce, arrancó los cerrojos de hierro, andaban afligidos por sus rebeliones, ayunando por sus maldades, aborrecieron todo manjar, todo lo que él nos daba, lo pateamos, lo tiramos, lo ensuciamos. Como animales nos subimos a la mesa con nuestras patas, ¿verdad? Y ensuciamos la comida. ¿Se dan cuenta? Tocaban las puertas de la muerte, pero clamaron a Yahvé en su angustia y él los libró de la tribulación. Envió su palabra y los sanó. Vean, ahí está, al final está la respuesta de todo. ¿Cuál es la respuesta? Envió su palabra. Jesús, Yeshua, y los sanó. Salvación. Y fuimos librados del sepulcro. Tenemos que entender cuál es el propósito de todo esto, mis hermanos. Romanos 8, 28, 30. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Para qué fuiste salvado? ¿Para qué fuiste regenerado? ¿Para qué fuiste justificado? ¿Para qué fuiste santificado? ¿Para qué te mostró la misericordia? ¿Para qué todo? Escucha, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Te salvó conforme a su propósito, te amó conforme a su propósito, te sanó, te justificó, te santificó conforme a su propósito, te lavó, te perdonó conforme a su propósito. ¿Estamos entendiendo? Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál es el propósito? Ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Cómo vamos a ser iguales a Jesús? Pues cuando Él está dibujando su cara en nosotros, a través de cada atributo. ¿Estamos comprendiendo? Propósito, a fin de ser Él el primogénito entre muchos hermanos. No se trata de que sea yo otro Jesús, no, que sea Él viviendo en mí, es diferente. A los que predestinó, los llamó, a los que llamó, los declaró justos, y a los que declaró justos, los glorificó. ¿Cómo sucede todo esto? Los glorificó. ¿Cómo nos glorifica el Señor? Cuando Él pone su nombre sobre nosotros. Nos está glorificando. Está dibujando sus atributos sobre nosotros. Nos está glorificando. ¿Estamos comprendiendo? Pero es conforme a su propósito. Vamos a continuar con el Salmo 107, pero ahora vamos a los versos 21 al 43. Cuando Él revela, cuando Él colma, ¿verdad? Revelando sus atributos, su dabar, es para que yo le alabe. Esa es la justicia. La justicia es alabarlo. No me dijiste hace rato que era decir su nombre y pues por eso, cuando estamos declarando su nombre, cantando su nombre, pues lo estamos adorando y alabando. Cuando estamos diciendo que Él es el verdadero Dios, pues lo estamos adorando, glorificando y alabando su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Esa es la justicia. No sentarme en el trono como rey, o como juez, o como señor. Versos 21 al 43. Den gracias a Yahvé por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos del hombre. Ofrezcan sacrificio de acción de gracias y publiquen sus obras con cánticos de júbilo. ¿Cuáles son las obras del Señor? Juan 17, 4 y 6
manifiesto su nombre. ¿Estamos comprendiendo? ¿Cómo digo, cómo publico esos dichos, esas ramas? ¿Se acuerdan que veíamos en las citas anteriores, los testigos anteriores, esos dichos, esas ramas? ¿Cómo lo digo? Fíjate, con cánticos de júbilo. Es Hebreos 13:15, cantando a una voz. Es Romanos, es lo mismo. Se adentraron en naves por el mar para traficar en las inmensas aguas, contemplando las obras de Yahvé, sus maravillas en lo profundo. Mandó alzarse un viento tempestuoso que encrespó el oleaje. Subían a los cielos, bajaban al abismo, sus almas revueltas por las náuseas, rodaban, se tambaleaban como ebrios, de nada les valía su pericia, pero clamaron a Yahvé, estaban en angustia, ¿se acuerdan? Y los libró de su tribulación. Hizo callar la tormenta, enmudeció el oleaje, se alegraron de la bonanza, los condujo al puerto que anhelaban. Fíjate todo lo que hace el Señor. Calla o acalla al enemigo, lo enmudece y a los que andamos perdidos nos conduce por el camino. De gracias a Yahvé por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos del hombre. Exáltenlo en la congregación del pueblo, alábenlo en la reunión de los ancianos. Es lo que dice el Salmo 22:22, ¿se acuerdan? Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Él convierte en ríos el desierto, los manantiales en sequedales, la tierra fértil en estéril, por la maldad de quienes la habitan. Vuelve el desierto en estanques, la tierra seca en manantiales, ahí asienta a los hambrientos. Fíjate, los que están en opulencia, les es quitado. Los que estamos hambrientos, dice, ahí asienta a los hambrientos, para que tengan ciudad habitable. Siembren campos, planten viñas, que den fruto en la cosecha. Los bendice, se multiplican. No deja que disminuya su ganado. Cuando abatidos por la carga menguan a causa de infortunios y congojas, él esparce menosprecio sobre los nobles y los descarría por un yermo sin camino. Levanta al pobre de la miseria y multiplica sus familias como rebaños. Observen lo que hace el Señor. Esparce, descarría a los malos, a los que aman su nombre, los levanta, los multiplica. ¿Se dan cuenta? Los rectos lo verán, se alegrarán. La iniquidad tendrá que cerrar su boca. Aquel que sea sabio y guarde estas cosas, entenderá la gran misericordia de Yahvé. ¿Te acuerdas que también la palabra dice, las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente? Cuando te centras en los atributos de Dios, mis hermanos, lo único que ves en la Biblia son atributos de Dios. Cuando te centras en tu vientre, lo único que ves en la Biblia es qué puedo sacar de provecho para mí. Cuando te centras en el Evangelio de prosperidad, todo para ti. Cuando te centras en el nombre, toda la adoración para Él. ¿Estamos comprendiendo? Hay una gran diferencia. Entonces, dice, entonces el sabio entenderá la misericordia. ¿Qué es la misericordia? El amor. ¿Qué es el amor? La revelación del nombre. ¿Estamos entendiendo? Y entenderemos como entiende el sol, los cielos, que tenemos que adorar únicamente a nuestro Creador. Segunda de Corintios 5, 17, 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, las cosas viejas pasaron, han sido hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, que no se nos olvide, no somos nosotros. Todo proviene de Dios. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo, pero nos confió el servicio de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Fíjense, esto es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Nos encargó el servicio de la reconciliación. No somos nosotros los que reconciliamos. Fíjate lo que dice.
Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No soy yo, es Cristo quien vive en mí, no tomándoles en cuenta sus delitos, puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién es la palabra de la reconciliación? Cristo viviendo en mí. ¿Se dan cuenta? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Propósito, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. ¿Qué es la justicia? Que bendigamos, adoremos y glorifiquemos su nombre. Esa es la justicia. ¿Estamos comprendiendo? No que vayamos y juzguemos a los demás. Vamos a ver qué nos dice el Señor en Ezequiel 18, 19 al 32. Él me revela su nombre, colma de sus atributos para que me arrepienta, para que cambie acuérdense, cambio de camino. Pienso nada más en mí, evangelio de prosperidad. Ahora voy a pensar en su nombre para adorarlo y glorificarlo. Y si decís, ¿por qué el Hijo no habrá de llevar el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. Entonces, fíjense, ciertamente vivirá. ¿Han escuchado una alabanza de Marcos Vidal que dice, buscadme y viviréis? Es Amós 5:4. Búsquenme y van a vivir. Conózcanme, es lo que está diciendo el Señor, y tendrán vida. Es lo que dijo Jesús, Juan 17:3, es lo mismo. ¿Se dan cuenta? El alma que pecare, esa va a morir. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él. Vamos a empezar a entender esto, fíjense. La justicia del justo será sobre él. La impiedad del impío recaerá sobre él. Pero si el impío se aparta de todos sus pecados que hizo y guarda todos mis estatutos y hace según el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no va a morir. ¿Pero por qué? Mis hermanos, porque ya no es impío. Ahora la justicia está obrando en él y está haciendo lo que tiene que hacer, adorar a su creador. Por eso no morirá. ¿Se dan cuenta? Ninguna de las transgresiones cometidas serán recordadas contra él. En su justicia que hizo vivirá. Y aquí les puse esta cita de Éxodo 33:2 para que la tengamos, y no me acuerdo, creo que es 32:20, creo que me faltó un cero aquí. Dice, no me verá el hombre y vivirá. ¿Se acuerdan de eso? No me verá el hombre y vivirá. Y a veces decimos, híjole, es que muchos vieron a Dios y siguieron viviendo. Entonces hay una contradicción. Me encanta ver un montón de TikToks ahí, de shorts y todo. Vean cómo la Biblia se contradice. Sí, mis hermanos, es una evidencia de la ignorancia de la gente. Bien, vean, lean, ya sabemos que la Biblia no se lee, pero para ellos, lean lo que dice, no me verá el hombre y vivirá, porque nosotros no podemos ver a Dios, porque al verlo tendríamos vida. Pero cuando Él se revela, podemos verlo, conocerlo, y entonces vivimos, es lo que dice Amós 5:4. Hay una gran diferencia. Si yo quiero ver a Dios, no puedo, pero su revelación me permite verlo y entonces tengo vida. No hay contradicción. Es la torre de Babel. Quiero llegar a Dios. No puedes, pero Él baja a ti, te lleva, te reconcilia y entonces lo puedes ver y entonces tienes vida. ¿Se acuerdan qué le pasó a Moisés? Moisés hablaba cara a cara con Dios. Pregunta, ¿se murió? No. ¿Pero qué le pasaba a todos los que además que andaban por ahí?
fisgoneando, se morían. ¿Pero por qué? Porque querían ver a Dios. No puedes ver a Dios si no te es revelado. Entonces tú andas buscando y escudriñando en todas partes y tratando de buscar el nombre. No te es dado, no ves nada, porque no puedes ver a Dios para vivir. Pero cuando Él te lo revela, aunque no busques, sale y te deja ver. Y entonces tienes vida. ¿Estamos entendiendo? ¿Dónde dice todo esto? Fíjate lo que dice aquí. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Adonai Yahvé. No, eso no es lo que quiere. Aquí te puse otra cita, Deuteronomio 5:24. Hoy hemos visto que Elohim habla al hombre y éste puede sobrevivir. Pues claro, porque cuando él te habla es para que tengas vida, pero tú no puedes verlo, porque si tú quieres verlo por tu cuenta, te mueres. Es muerte. ¿Qué es la muerte? Desconocimiento de quién es él. ¿Estamos comprendiendo? Ve lo que sigue diciendo. ¿No vivirá si se aparta de sus caminos? Claro, apártate de tu camino de pecado y entonces el Señor te va a hablar para que puedas verlo. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, ¿qué es la iniquidad? ¿Se acuerdan? Idolatría. Y hace según todas las abominaciones que hace el impío, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Este es el pecado de Juan 16:9, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la iniquidad? No creer en él. O Juan 8:24, están muertos en sus pecados y no creen que yo soy. ¿Por qué? Por su rebelión con que prevaricó y por todo el pecado que cometió, por ello morirá. Y si decís, no es recto el camino de Adonai, escuchen, casa de Israel, es mi camino el que no es recto. Aquí el Señor se está riendo y dice, ¿me dices que no es recto mi camino porque te digo que te vas a morir? Fíjate la pregunta que hace, ¿no son vuestros caminos los que están torcidos? Porque no apartarse el justo de su justicia y hacer iniquidad, por eso se muere, dice, por su iniquidad que hizo morirá, pero apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hace que su alma viva. Es lo que dice Amós 5:4, ¿te acuerdas? Búscame y vivirás. Reflexionó, ese justo reflexionó, se apartó de todas sus transgresiones cometidas, ciertamente vivirá, no morirá. Aún la casa de Israel dice, no es recto el camino de Adonai. Casa de Israel, ¿no son rectos mis caminos? Ciertamente vuestros caminos son los torcidos. Por tanto, casa de Israel, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, dice Adonai Yahvé. Convertidos, apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no sea causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo, es el Lev, ¿se acuerdan? Corazón nuevo, un espíritu renovado. Pero ¿quién hace esto? ¿Te acuerdas de Ezequiel 36:22 al 28? Les voy a quitar el corazón de carne, de piedra, les voy a dar uno de carne, les voy a poner espíritu nuevo, pero además voy a poner mi espíritu y voy a hacer que cumplan mis mandamientos. Es el espíritu renovado, mis hermanos. ¿Por qué habréis de morir, casa de Israel? Quiero yo la muerte del que muere, dice Adonai Yahvé. Mis hermanos, Dios no quiere que muramos. Dios no dijo, nadie me va a ver porque el que me vea se muere. Sí, el que quiera buscarme por sus propios méritos se muere, porque el único camino es Cristo. La única voz es Cristo. La única vida es Cristo. ¿Estamos comprendiendo? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda la promesa como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros. Y escuchemos, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Eso es lo que Él quiere. Vida, no muerte. Cuando nuestro Señor Jesús, el que colma con todos sus atributos, me revela su nombre,
me va a revelar algo bien padre. Fíjense, la ofrenda propicia es Él. Esa ofrenda propicia es una prenda que se dio en garantía por mi libertad, por mi vida. Pero ¿qué tengo que regresar? Mi hermano, cuando tú empeñas una cosa y vas al Prendamax, a las esas casas de prendas, de préstamos, tú entregas una cadenita de oro, un anillo, lo que tú quieras, y te dan una boleta de remisión, que es la sustitución. Cuando tú regresas el dinero que te prestaron, ellos te regresan unos Twinkie Bonders o unos submarinos. No, te regresan lo que tú diste. ¿Estamos entendiendo? Porque si te regresan otra cosa, tú les vas a decir, pues no te doy el dinero, porque ya me estás quitando lo que yo te di. Dame lo que te di. Mi hermano, entramos a la presencia del Señor y Él nos da un atributo. Fíjate, por ejemplo, nos dice, yo soy el que colma. Y yo le regreso, Señor, te pido, te pido, te pido, te pido. Él me da un atributo y yo le regreso unos submarinos. Ay, pero son de chocolate. Mi hermano, ¿y eso qué? El Señor te da su nombre y tú le regresas, Señor, quiero pedirte que, ¿estamos entendiendo? Aprendamos del sol, pura adoración. Imagínate al sol entrando en la presencia del Señor, hincado en el reclinatorio, diciéndole, Señor, por favor, no vayas a permitir que el día de hoy se extinga mi luz, porque si no me voy. No inventen, en serio, es ridículo, mis hermanos. Evangelio de prosperidad, evangelio del nombre. ¿Captamos la diferencia? Ezequiel 33, 10 al 20. La ofrenda propicia, mis hermanos, que yo le puedo dar es su nombre. ¿Por qué? Porque Él me dio en prenda su nombre, su atributo. ¿Yo qué le regreso? Pues lo mismo, porque mis mejores obras, palabras y pensamientos son trapos de inmundicia. Para que mis dichos sean agradables, tienen que ser ramas del tronco. ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo hace ratito? Ramas del tronco, el árbol de la vida, la vid, que es Jesús. Si no doy atributos, mis hermanos, todo lo que yo diga es trapo de inmundicia. ¿Estamos entendiendo? Por consiguiente, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habláis diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y en ellos estamos desfalleciendo. ¿Cómo pues viviremos? Fíjense la respuesta, diles, vivo yo, dice Adonai Yahvé, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se vuelva de su camino y viva. Vuélvanse de vuestros malos caminos. ¿Por qué queréis morir, casa de Israel? Dios no está diciendo que quiere que te mueras. El que quiere morirse eres tú, mi hermano, porque estás en pecado, iniquidad, idolatría. ¿Estamos entendiendo? Dile a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará, ni vivirá por su justicia el día que peque. La impiedad del impío no le será estorbo el día que se vuelva de su impiedad. Cuando yo diga al justo, ciertamente vivirás, y él confiado en su justicia llegue a ser iniquidad, ninguna de sus justicias será recordada, sino morirá por su iniquidad que hizo. Aquí está cuando nosotros queremos hacer cosas, mis hermanos. ¿Se están dando cuenta? Mi justicia me lleva a muerte. Es que ya entendí que es el Señor, pero ahora yo tengo que hacer, lo único que tienes que hacer es ir a sus pies, postrarte, que Él te sature de sus atributos y tú le das atributos. ¿Entendiste? Porque si no, toda tu justicia que tú hagas, en una que te equivoques, estás muerto. ¿Y sabes qué? Te vas a equivocar todos los días. ¿Estamos comprendiendo? Fíjate lo que dice.
No lo estoy inventando, ahí está. Velo en la versión que quieras, en inglés, totonaca o maya, velo y dice lo mismo. Cuando yo le diga al impío, de cierto morirás, si él se convierte de su pecado, conversión, fíjate, arrepentimiento, y hace según el derecho y la justicia. ¿Qué es el derecho y la justicia? Declarar su nombre, decir su nombre, adorar su nombre. Escucha, te lo puse con mayúsculas. Si el impío restituye la prenda, ¿cuál es la prenda? El atributo. Si devuelve lo robado, ¿pero qué le robamos a Dios? Cuando le robas la gloria, mi hermano. Cuando piensas que tú puedes decir o hacer lo que tú quieras y que tu oración es mejor que lo que dice la Biblia, le estás robando la gloria a Dios, porque estás dependiendo de tu justicia. ¿Estamos comprendiendo? Si camina en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, ¿qué es la iniquidad? Idolatría. Lo hago con mi egolatría, mis hermanos. Ahorita vamos a hablar del querubín, soberbia. Si hace eso, fíjate, vivirá ciertamente, no morirá, porque ya no soy yo. Son atributos, estoy regresando la prenda que es Él. Ninguno de los pecados que había cometido se le recordará. Fíjate, pero es que pequé, ninguno de tus pecados va a ser recordado. Pero si tú quieres hacerlo, entonces en tu justicia y te equivocas en una, todos los días te vas a equivocar, no te preocupes, estás muerto. ¿Captas la gran diferencia? ¿Por qué va a vivir? Fíjate, hizo según el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. Entonces dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el proceder de Adonai, eso es trampa. Quiere que hagamos lo que él quiere. Pues mis hermanos, para eso fuimos creados, por eso tenemos que hacer lo que él quiere. Y fíjate lo que contesta el Señor. El que no es recto, o sea, justo, es el camino de ellos. Lo que no es recto es lo que nosotros pensamos. Si el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad, morirá. Te lo vuelve a repetir, ¿te das cuenta? Por ello, si el impío se aparta de su impiedad y actúa según el derecho y la justicia, vive. Sin embargo, ustedes dicen, no es recto el proceder de Adonai. Ay, ¿cómo voy a creer? Es un Dios tan enojón, tan... Mis hermanos, no entendemos. ¿Por qué alabamos al Señor? Nada más porque es Dios. Casa de Israel, yo los voy a juzgar a cada uno conforme a sus caminos. Aguas, mis hermanos. Conforme a tus dichos, conforme a tu pensamiento, así nos va a juzgar el Señor. Cuidado, cuidado. Vamos a segunda de Timoteo 2:11 al 15. Porque la gracia salvadora, ¿te acuerdas que la gracia es cuando tomamos conciencia de que lo que yo he recibido, esa prenda, ese atributo, el nombre, no lo merezco? Esa es la gracia. Tomo conciencia, no solamente es que es gratis, tomo conciencia de lo que costó. Es que es gratis, no costó nada. No, mi hermano, a ti no te costó, pero tuvo un gran precio, la sangre de Cristo. Sí costó. Quítate esa idea de que gratis no cuesta nada. No, mi hermano, sí costó y mucho. Toma conciencia de que tú no mereces lo que recibiste. Esa es la gracia. Otro atributo de Jesús. La gracia salvadora de Dios fue manifestada. Acuérdate que es por revelación. ¿Te acuerdas de Juan 17:6? Manifestó el nombre a todos los hombres, enseñándonos que, ¿te acuerdas en Deuteronomio 4, todo el capítulo 4, todo el capítulo 6, Mateo 28:20, enseñándoles, instruyéndoles lo que yo les enseñé? ¿Qué nos enseñó? El nombre. Renunciando a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Egolatría, idolatría, adorar dioses a mi semejanza, las pasiones mundanas.
vivamos sobria. ¿Qué es sobriamente? ¿Se acuerdan de Romanos? Aquí les puse Romanos 21, pero no es Romanos 21, es Romanos 12. Era al revés, volteado. Romanos 12 del 1 al 2. Que tu culto sea racional. Hebreos 4:12, ¿te acuerdas? Pero la palabra me permite discernir. Primera de Juan 5:20, me dio entendimiento. ¿Se acuerdan de eso? ¿Para qué, mis hermanos? Para vivir justamente. Éxodo 33:20, Amós 5:4, búsquenme y vivirán. El que me vea no se va a morir si yo me muestro. Pero el que quiera verme por sí mismo en su justicia está muerto. Y fíjense, dice piadosamente. Vive sobria y piadosamente. ¿Cuál es la piedad? La doctrina del nombre. ¿Se acuerdan de 1 de Timoteo 3:16? La doctrina del nombre. ¿Cómo vamos a estar aguardando la dichosa esperanza y manifestación, Juan 17:6, de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras? ¿Cuáles son las buenas obras? Pues decir los atributos de su nombre. Habla estas cosas, exhorta, reprende con autoridad, ninguno te menosprecie. Fuerte la palabra, mis hermanos. Vamos a Primera de Tesalonicenses, todo el capítulo 2, del 1 al 16. ¿Para qué me revela su nombre? Para que vaya y lo diga a los demás. Lo acabamos de ver ahorita. Ve y dilo a los demás. Como vosotros sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que habiendo sufrido, habiendo sido maltratados en Filipo, como sabéis, tuvimos confianza en nuestro Dios. ¿Para qué? Fíjate, para proclamaros el Evangelio de Dios, en medio de una gran lucha, porque nuestra exhortación no procede del error, ni de la impureza, ni es con engaño, sino que según hemos sido aprobados por Dios para que nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres. Ay, pero es que no me dices nada de mí. ¿No estás viendo que estoy enfermo? Yo quiero que me digas que el Señor me va a curar. Mi hermano, fíjate, no como agradando a los hombres, sino a Dios. ¿Qué hace el sol? Déjame decirlo así, como dicen los chavos, al sol le vale gorro si tienes calor o no. Él adora a Dios rindiendo su calor. Ay, pero es que hace mucho calor. Al sol no le importa, porque no es para ti. ¿Estamos entendiendo? El Evangelio no es para agradar a los hombres, sino a Dios que está examinando nuestros corazones. Porque sabéis que nunca fuimos aduladores, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, pudiendo haber hecho sentir nuestro peso como apóstoles en Cristo, sino que fuimos tiernos en medio de vosotros, como cuando una nodriza amamanta a sus propios hijos, teniendo tanto afecto por vosotros, que no solo queríamos impartiros el Evangelio de Dios. ¿Qué es lo único que se quiere impartir? El Evangelio de Dios. Ay, pero yo quiero que me digas que me quieres y que me apapachas. El Evangelio de Dios, mi hermano. La que te apapacha es Dios, no una persona, sino también nuestras propias vidas, porque llegaste a hacernos muy amados, porque os acordáis, hermanos, perdón, de vuestra fatiga, nuestro arduo trabajo, que trabajando de noche y de día, a fin de no seros gravosos a ninguno de vosotros, que proclamamos, dice, el Evangelio de Dios. Es que no saben hacer otra cosa. Pues mi hermano, es que Pablo no sabe hacer otra cosa. Es que Pedro no sabía hacer otra cosa. Juan tampoco sabía hacer otra cosa. Y su maestro, que era Jesús, pues tampoco sabía hacer otra cosa. Vosotros sois testigos, Dios es testigo.
de cuán santa, justa, intachablemente nos comportamos con vosotros los que creéis, así como sabéis de qué modo tratamos a cada uno de vosotros. Como un padre a sus propios hijos, los exhortábamos, los consolábamos, os insistíamos que anduvierais como es digno de Dios, que os está llamando a su propio reino y a su gloria. Por todo esto damos gracias sin cesar a Dios, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la acogisteis, fíjate mi hermano, no como palabra de hombre. Ay, es que habla bien bonito, no como palabra de hombre. Ay, es que nada más se la pasa regañando, no como palabra de hombre, sino tal como es en verdad, palabra de Dios, lo que dice la palabra, la cual también os energiza a vosotros los que creéis. Acepta la palabra como es, mi hermano, y fíjate lo que hace la palabra en ti, te energiza. Vosotros, hermanos, llegasteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues también vosotros padecisteis las mismas cosas a manos de vuestros propios compatriotas, como también ellos de los judíos, los cuales no solo mataron al Señor Jesús y a los profetas, sino que nos expulsaron y no agradan a Dios, son hostiles a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles para que sean salvados, de manera que siempre colman la medida de sus pecados. Ahí te voy a pedir que no me hables te voy a pedir que si te diriges a mí, pues háblame y salúdame, pero no me vengas con tus cosas. Pues quédate con tus cosas, ¿no? Lo único que te voy a dar es palabras, si quieres, y si no quieres, pues tendrás dos motivos para enojarte y contentarte tú solito, ¿no? Actuemos como la naturaleza, mis hermanos. Que no te importe lo que digan los demás. Tú habla del Señor. Se enoje quien se enoje. Le parezca a quien le parezca, porque es para el Señor. Ezequiel 28. ¿Por qué somos tan tercos y necios? Aquí está la respuesta. Ezequiel 28, 12 al 19. Cuando Él nos revela su nombre, nos va a demostrar, va a ser manifiesta nuestra egolatría, mis hermanos, para que pueda enfocarme en su propósito. Hijo de hombre, entona endechas sobre el rey de Tiro y dile, así dice Adonai Yahvé, tú eras el sello de perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Elohim, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Fíjate aquí, ¿te acuerdas que en uno de los discipulados anterior al que estamos tomando ahorita, habíamos visto las piedras, jade, etcétera, y que cada una de esas piedras es Cristo o uno de los atributos de su nombre? Bueno, fíjate con qué estaba vestido Adán. No solamente el gran querubín, no solamente el rey de Tiro, toda la humanidad, fíjate, estaba vestida de toda piedra preciosa, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Son todos los atributos del nombre de Jesús, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín ungido protector, yo te constituí para esto. ¿Para ser vestido? No, fíjate, te constituí, te vestí, ¿para qué? Acuérdate de Isaías 43:7, mi hermano. Creado para adorarlo y glorificarlo, no para que te enseñorees de la belleza que tienes encima. En el santo monte de Elohim estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué es la maldad? Injusticia, falta de honradez, infidelidad. Otro Dios. ¿Quién es el otro Dios? Yo, sentado en el trono. Si soy igual a Dios, entonces ¿por qué le tengo que dar adoración? Si soy igual a Dios, entonces ¿por qué tengo que depender de su justicia? Si yo tengo el poder y la justicia en mi mano, no es tuya, es de Él.
A causa de la amplitud de tus contrataciones, fíjense el castigo, contrataciones, en hebreo, mis hermanos, ya no les puse aquí la palabra para no saturarlos, es una acción donde yo intercambio cosas, donde intercambio algo, donde hago un trueque para obtener un beneficio. Señor, yo te adoro si tú, yo te voy a servir si tú, mi hermano, a causa de esa amplitud de nuestra soberbia, fui lleno de iniquidad y pequé. ¿Estamos comprendiendo? Por tanto, yo te degrado. ¿Qué es degradar? Hasta abajo, hasta el suelo. Del monte de Elohim. Te destruyo, oh querubín protector, de en medio de las piedras del fuego. A causa de tu hermosura se enalteció tu corazón, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Te arrojo por tierra delante de los reyes, te pondré por espectáculo. Con la amplitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, fíjate lo que hiciste, profanaste tus santuarios. Nuestro cuerpo es o era un santuario para adoración para Dios y lo profanamos con nuestra soberbia porque nos adoramos a nosotros mismos. ¿Estamos comprendiendo? He aquí, yo hago brotar en medio de ti un fuego para que te consuma, te reduzco a ceniza sobre la tierra a ojos de todos los que te observan. Todos los que te conocieron entre los pueblos se asombrarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¡Pum! ¿Entendemos? Segunda de Timoteo 2:1-7. Exhorto, pues, ante todo, que sean hechos todas las peticiones, las oraciones, las súplicas, las acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, todos los que tienen poder, los que tienen autoridad, no solamente en un país, en una familia, en un lugar, en tu casa, en ti. ¿Estamos comprendiendo? Fíjate el propósito. Podamos vivir tranquila y sosegadamente con toda piedad y dignidad. ¿Cuál es la piedad? La doctrina del nombre. Esto es bueno, esto es aceptable delante de Dios nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, pleno, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio fue dado en sus propios tiempos. Para lo cual yo fui puesto predicador y apóstol, digo verdad, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Para qué fuiste puesto, mi hermano? Para ser predicador. Fuiste puesto para hablarle a la gente en fe y en verdad. Atributos, no en mentira, atributos del nombre. No sé si haya preguntas o comentarios. Toda la gloria sea para el nombre de nuestro Señor Jesús Yeshua. ¿No? Pues honor y gloria a nuestro Señor. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, Leti. Bendiciones, mi hermanita. Un abrazo. ¿Sí? ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Gloria a Dios. Gloria a Dios.